doctor Rodrigo es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha tenido diferentes premios y la beca de excelencia de la UPV. También es doctorado en Biotecnología con premio extraordinario y ha participado en diferentes programas europeos y, digamos, estancias en el extranjero, y desde 2014 Guillermo es científico titular del CSIC. En mi charla me voy a salir un poco de la línea temática que se ha venido siguiendo hasta ahora y vamos a hablar de biología de sistemas, que es la línea fundamental, y también biología sintética, las líneas fundamentales de mi grupo de investigación, desde una perspectiva de biología molecular fundamental. Voy a hablaros de trabajos recientes que estamos haciendo en el laboratorio, trabajos en biología de sistemas, explotando parte teórica y parte experimental. Tenemos más o menos un 50% de cada, y estamos en el nuevo instituto de Idosis Bio, un nuevo instituto del CSIC, creado recientemente en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Estamos muy contentos. Bien, la biología de sistemas podemos entenderla a dos diferentes escalas, una escala genética y una escala genómica. Generalmente la gente piensa que solo existe la escala genómica, pero existe también la escala genética. Y aquí voy a detallaros un poco en qué se diferencian las dos escalas. La escala genética trata de entender los sistemas a pequeña escala, propiedades dinámicas, propiedades tales como cuál es la velocidad de respuesta de un sistema, cuál es la función de transferencia de un sistema. Trata de establecer relaciones entre estructuras de regulación, arquitecturas de regulación, como puedan ser feedback negativos, feedback positivos, y funciones. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Este es un sistema de regulación más o menos complejo y podemos intentar extraer abstracciones, como puede ser este minicircuito de aquí, que reflejan las propiedades de este sistema complejo. Nuestro trabajo en el laboratorio es entender, desde un punto de vista teórico, cómo se comportan estos sistemas y luego hacer los experimentos para verificar que las hipótesis son correctas, ¿vale? Intentamos asociar funciones dinámicas a implementaciones moleculares. No es lo mismo implementar un circuito mediante un dímero que mediante un tetrámero. No es lo mismo implementar un circuito con un feedback positivo que con un feedback negativo. Entonces, esas implementaciones diferentes dan lugar a comportamientos dinámicos diferentes. Por tanto, si somos capaces de entender esas asociaciones, seremos capaces de, en un futuro, poder guiar una biotecnología basada en ese conocimiento previo adquirido mediante biología de sistemas. Y en la escala genómica, que también hacemos en nuestro laboratorio, básicamente es lo que más se conoce, trata de coleccionar datos ómicos de high throughput mediante transcriptómica, genómica, metabolómica, todas las ómicas que queráis, y establecer a posteriori networks de interacción entre los diferentes elementos de la célula, pueden ser interacciones de proteínas, interacciones de genes, interacciones metabólicas, combinaciones entre ambas, para entender el funcionamiento de la célula, ¿vale? Os voy a poner en las siguientes transparencias un ejemplo de cada cosa, ¿vale? Bien, un ejemplo de arquitectura de regulación poco estudiada es el de la redundancia genética. La redundancia genética, por ejemplo, puede ser una duplicación de un gen. ¿Cuál es la ventaja de tener redundancia genética? La gente principalmente piensa que esto es para ganar robustez mutacional. Es decir, si yo acumulo una mutación en un gen, si tengo dos copias, seré capaz de resistir a ese evento. Sin embargo, la robustez mutacional es una característica muy difícil de seleccionar positivamente. Por lo tanto, y no explica toda la redundancia genética que existe. Por ejemplo, en plantas, que son organismos complejos, tienen genomas muy redundantes. Solamente con criterios de robustez mutacional no podemos explicar toda la redundancia genética que existe. Por tanto, necesitamos modelos capaces de asociar una ventaja adaptativa a la redundancia genética. ¿Cuál es la ventaja entonces? Pues la ventaja está en considerar la estocasticidad del sistema, la estocasticidad de los procesos que ocurren dentro de la célula. La expresión genética no es determinista. La expresión genética está sujeta a fluctuaciones, a errores, fluctuaciones térmicas, ruido molecular en principio. Esas fluctuaciones hacen que el mismo gen, de célula a célula, cambie su expresión. Esos cambios en expresión pueden ser interpretados como errores que pueden dar lugar a fenotipos distintos de célula a célula. Por ejemplo, si tenemos aquí
este perfil de expresión en función del fitness de la célula o fitness del organismo. Si estamos en un punto óptimo o cercano al óptimo, fluctuaciones en la expresión genética van a ser costosas. Si estamos en este punto de aquí, las fluctuaciones pueden ser a veces costosas o a veces beneficiosas. Si estamos en este punto de aquí, un perfil neutro, pues entonces las fluctuaciones son neutrales. Ahí podemos tener muchos tipos de efectos asociados a la estocasticidad de la gene expression. Bien, si hacemos las matemáticas asociadas a la expresión genética, podemos determinar esta relación matemática del ruido molecular de la expresión genética, que se descompone en dos partes. Una parte intrínseca, que son las fluctuaciones que ocurren a nivel local de gen, y las fluctuaciones extrínsecas, que son las que ocurren para todos los genes de una misma célula. Como vemos aquí, el número de genes, por la redundancia genética, escala de forma inversa el ruido molecular, de tal manera que este sistema con duplicación tiene menos ruido que el sistema ancestral, ¿vale? Por lo tanto, si tiene menos ruido, va a tener unas fluctuaciones que pueden tener una ventaja adaptativa porque van a ser menos costosas. Si estamos en este escenario de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que generalmente los sistemas biológicos están en este escenario de aquí. Han evolucionado para adaptar o para acondicionar la expresión a su entorno. De tal manera que si incrementamos mucho, si no hay un cambio ambiental, si incrementamos mucho la expresión van a ser costosas y si la reducimos también. Vamos a poner un ejemplo paradigmático. Ejemplo clásico de Jacobi-Monod. Por ejemplo, el operorio. Tenemos lactosa, que es un metabolito, y tenemos la enzima lacteta que se encarga de metabolizarlo. Si no tenemos lactosa, no necesitamos expresar la enzima, porque no tenemos nada que metabolizar. Y si tenemos lactosa, sí que necesitamos la enzima. Si tenemos lactosa y no tenemos lacteta, entonces la lactosa se desperdicia, y si no tenemos lactosa y el lacteta está expresado, entonces tenemos un sobrecoste de expresar la enzima innecesariamente. Por lo tanto, el sistema necesita regular, acoplar lactosa a la cantidad de enzima, ¿vale? Y es la curva que veis aquí, la función de transferencia sigmoidal clásica. Lo que pasa es que en un sistema hipotético donde tuviéramos dos copias de lacteta, fluctuaciones en la expresión de lacteta estocásticas haría que el sistema fuera más resistente a pérdidas de fitness. Y aquí podemos cuantificarlo en un coeficiente de selección aproximado del 0,1%. Este coeficiente de selección es universal para cualquier sistema, ya sea bacterias, ya sea plantas, ya sea sistemas animales. Tenéis todos los detalles en el paper de eLife que sacamos este año. Este coeficiente de selección es importante tenerlo en cuenta porque está en medio del coeficiente de selección neutral y el coeficiente de selección que se observaría en un hipotético caso de cambio ambiental por mutaciones beneficiosas, ¿vale? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque este sistema explica por qué la redundancia genética puede aparecer en sistemas biológicos y puede ser seleccionada. También extendimos este estudio para estudiar diferentes atributos de los sistemas biológicos, sistemas genéticos. Y por ejemplo aquí encontramos que factores como el ruido intrínseco o la heterogeneidad entre copias fomentan que haya una mejor transferencia de información en los sistemas genéticos, es decir, que se reduzca el ruido, se reduzcan los errores. Mientras que el ruido extrínseco o el crosstalk entre copias hace que el sistema sea muy sensible a las fluctuaciones estocásticas, es decir, al ruido molecular, ¿vale? Eso por lo que respecta a un ejemplo, en lo que respecta al abordaje a nivel genético. Y a nivel genómico, pues os voy a presentar un ejemplo que es el de la infección de una planta por parte de un virus. Nosotros estudiamos aquí, lo que nos interesa estudiar es el modo de acción del virus, es decir, cómo el virus, al infectar la planta, desarrolla la enfermedad. Para ello hay generalmente dos abordajes. Uno que es estudiar por proteómica las interacciones entre las proteínas del virus y las proteínas del host, y el otro es hacer una transcriptómica para estudiar cuál es el perfil genético alterado en el host, ¿vale? Ambos dos approaches son complementarios
Y aquí me voy a centrar principalmente en el de transcriptómica. Podéis ir a este review donde proponemos un nuevo paradigma de interacciones virus-host, donde discutimos el interactoma plastodinámico, pero no voy a entrar en esto. Centrándonos en el aspecto transcriptómico, nosotros infectamos una planta con 7 genotipos diferentes de TV. TV es el virus del grado del tabaco, un virus común en biología de plantas. Y lo que obtuvimos es un perfil transcriptómico que lo vemos aquí, ¿vale? Cada gen se expresa diferencialmente en función de una situación control. Y también lo que hicimos es caracterizar el fitness medido como velocidad de replicación de cada virus, ¿vale? De tal manera que tenemos una graduación en fitness de virus. Bien, lo que encontramos es que existe, por una parte, genes que correlacionan con fitness, tanto positiva como negativamente, ¿vale? Los vemos aquí, estos son los genes que correlacionan positivamente con fitness, estos son los genes que correlacionan negativamente. Pero más importante todavía es que encontramos que existe una dependencia muy fuerte entre fitness y cambio de expresión, ¿vale? Que es lo que se ve con el análisis de principal component que hicimos aquí. De tal manera que, por ejemplo, el mutante, por ejemplo, en NID, ¿vale? Que es el PC95, tiene una fitness similar al mutante CLA11, ¿vale? En fitness. Sin embargo, en perfil transcriptómico también es similar. Esto indica que podemos predecir los cambios genómicos que se producen en el host simplemente midiendo una propiedad mesoscópica como es el fitness del virus. Y esto podría ser extrapolado a infecciones, por ejemplo, por bacterias. Midiendo, por ejemplo, el fitness de una bacteria, simplemente la tasa de crecimiento de la bacteria, podríamos inferir cuál es el perfil genético que se está viendo afectado en el host. Entonces, nos podríamos ahorrar el análisis genómico del host, simplemente con medidas de fitness. Bien, esto por lo que respecta a la biología de sistemas. Entonces, una vez tenemos estos principios de diseño establecidos por la biología de sistemas, van a ser capaces de guiar la ingeniería de nuevos circuitos, ¿vale? Es lo que en nuestro laboratorio generalmente trabajamos. No trabajamos en biotecnología, sino trabajamos en biología sintética, que es una especie de biotecnología moderna. Lo que trata de hacer la biología sintética es no simplemente hacer knockouts o estudios genéticos de los sistemas biológicos, sino de ser capaces de diseñar de nuevo sistemas capaces de crear nuevas funciones dentro de la célula, ¿vale? Como podemos ver aquí, podemos hacerlo tanto a nivel genético como a nivel metabólico. Y yo voy a poner ahora un ejemplo que en plantas que combina el nivel genético y el nivel metabólico, que es este sistema de aquí. Lo que nosotros encontramos, y esto lo estamos haciendo en colaboración con el grupo de José Antonio Darós en el INCP, es que el factor de transcripción ROSEA1 es capaz de inducir la ruta de antocianinas en planta. Por tanto, la hoja pasa de estar verde a estar roja. Sin embargo, este factor de transcripción, cuando está fusionado con otra proteína, deja de ser funcional, ¿vale? Entonces lo vemos aquí. Cuando está fusionado traduccionalmente con otra proteína, la hoja es verde, ¿vale? Esto nos sugirió la posibilidad de crear nuevos circuitos de regulación. ¿Cómo? Insertando sitios de reconocimiento de proteasas en el linker que une el factor de transcripción ROSEA1 y la proteína que lleva como cargo. Por ejemplo, podemos tener un sistema de tipo YES, como es este, con una proteasa que va a hacer el corte en este punto. Podemos tener un sistema de tipo OR, introduciendo dos sitios de corte, dos proteasas distintas, y podemos tener incluso una computación más compleja, como es la tipo AND, con esta construcción donde tenemos un cargo por delante y otro cargo por detrás, ¿vale? Esto es la teoría. Y ahora vamos a ver los experimentos. El sistema YES es bastante eficiente, como vemos aquí. Tenemos, incluso es visual, tenemos aquí una hoja, aquí tenemos el sistema sin proteasa y aquí tenemos el sistema con proteasa y vemos que hay una coloración muy significativa que se ve a ojo en el invernadero y cuando lo cuantificamos la diferencia es altamente significativa. Por lo tanto, tenemos un sistema capaz de ser visual, tener un output visual, lo cual es importante para aplicaciones en campo,
pero aparte es que estamos introduciendo nuevos circuitos de regulación dentro de una célula. Circuitos totalmente de nuevo, que no existían. Si vemos aquí los resultados de la puerta OR, también funciona bastante bien, con dos proteasas, una de TV y otra de TVMV. ¿Vale? Vemos que también se produce un cambio significativo, las barras rojas con respecto a la barra azul. Y por último, la puerta AND, un sistema que nos dio un poco de problemas a nivel de implementación, pero también vemos que funciona bastante bien. ¿Vale? Tenemos, solamente cuando tenemos las dos proteasas al mismo tiempo, tenemos la coloración deseada. Por tanto, estamos implementando dentro de plantas sistemas de computación biológica. ¿Vale? Pero podemos ir más allá, podemos programar células como ordenadores, podemos programar células, por ejemplo, para que hagan sumas. Eso es una investigación que estamos haciendo, que acabamos de realizar en nuestro laboratorio con resultados muy satisfactorios que voy a mostrar aquí rápidamente para no aburriros. Y básicamente lo que hacemos es sumar dos moléculas, ¿vale? Una molécula A y una molécula B. Una molécula se puede entender como un bit de información. Si la molécula está presente, tendré un nivel 1 y si la molécula no está presente, tendré un nivel 0. Por lo tanto, yo puedo sumar dos moléculas simplemente sumando sus concentraciones y codificando el resultado, ¿vale? Que son dos bits de información, 0001 o 10, que es el 10 en binario que codifica el 2, ¿vale? Asociando a cada celdilla un color, en este caso fluorescencia, diferente. Por ejemplo, hemos asociado a las unidades en binario, hemos asociado el color rojo en fluorescencia y a las decenas en binario les hemos asociado el color verde. De tal manera que si tenemos 0 más 0, la célula va a estar incolora, 1 más 0 o 0 más 1 va a dar 1 y la célula va a estar rojo, va a codificar el 1, y 1 más 1 va a codificar, va a ser de color verde porque va a codificar el número 2. ¿Vale? La circuitería que implementa este sistema es compleja, es esta de aquí. No voy a entrar en el detalle de cómo lo hemos hecho. Esto requiere conocimientos de biología de sistemas, acoplando feedbacks de regulación y un control transcripcional y transcripcional, pero básicamente lo que llegamos es a que el sistema efectivamente funciona y funciona como queremos. Tenemos un sistema celular que implementa una calculadora. Y aquí lo vemos los resultados. Cuando tenemos IPTG y tetraciclina, que son las dos moléculas que queremos sumar, cuando tenemos una u otra, el sistema se pone rojo, y cuando tenemos las dos, el sistema se pone verde. ¿Vale? Esta barra de aquí implementa la suma de 1 más 1 igual a 2. ¿Vale? Estos sistemas se pueden hacer más complejos. De hecho, en nuestro laboratorio estamos ahora implementando células que suman, que restan, que multiplican y que dividen. Es trabajo en progreso, pero bueno, estamos teniendo bastante buenos resultados. Y bueno, para finalizar, simplemente quería dejar dos ideas. Una, que el estudio de las propiedades dinámicas asociadas a arquitecturas de regulación, ¿vale?, sirve para reconocer principios de diseño que en última instancia van a guiar la nueva ingeniería de sistemas sintéticos en biotecnología, ¿vale? Sistemas que no pasan por ser un knockout, como he dicho anteriormente, sino que pasan por construir una circuitería totalmente sintética. Y cuando nuestra capacidad de programar células se incremente de verdad, seremos capaces de proponer soluciones biotecnológicas mucho más eficientes. Y ya por último, simplemente quiero agradecer a mis colaboradores el funding y en especial un recuerdo para Mario Fares, que es un colega que ya no está con nosotros, pero que me ayudó mucho. Gracias.